Vamos a ver una de las trampas de apertura más traicioneras que existen contra el sistema Londres. Es una de mis favoritas porque literalmente le ponemos una trampa en cada paso a las blancas. Pero empecemos por ver qué es el sistema Londres. El sistema Londres, vemos aquí unos movimientos, es una apertura muy popular para las blancas que más que una secuencia exacta de apertura, es una configuración. Una configuración donde las blancas juegan con D4, sacan su alfil a F4 rápidamente y luego crean una pirámide de peones. Después de cualquier movimiento de las negras, prácticamente no importa, las blancas construyen una muralla con los peones E3, D4 y C3. Y esta muralla es el sello característico del sistema Londres que a la vez les protege de cualquier ataque temprano de las negras, pero no del que vamos a ver a continuación. Empezamos D4, caballo F6. Y luego de eso, si tu oponente va a jugar el sistema Londres, jugará alfil F4. Ahí, en ese punto, nosotros vamos a responder con C5, nuestro primer movimiento clave. De esta manera atacamos en el centro y a la vez hemos dado paso a que la dama pueda jugar por la diagonal hacia A5. Y ponemos a las blancas a pensar. En este punto pueden jugar de unas diferentes maneras, pueden defender su peón, pero una respuesta muy común es jugar C3 jugando con el peón de forma simétrica, el mismo peón, y así para darle soporte a ese centro. Y en ese punto, aquí viene nuestro siguiente movimiento clave, es dama B6. Con este movimiento lo que estamos haciendo es un par de cosas muy importantes. Estamos tocando el punto B2. ¿Por qué el punto B2? Porque con la salida del alfil que desarrollaron hacia F4, este peón ha quedado débil y ese es uno de los puntos que precisamente vamos a tocar. Y el otro punto es el centro, porque con la dama estamos reforzando el ataque hacia el centro, hacia el peón de D4. Y al atacar simultáneamente en estos dos puntos, vamos a desarmar a las blancas, las vamos a poner a pensar, las vamos a sacar del esquema que tenían en mente. Ahora mismo tienen que defender estos dos puntos y entonces aquí es donde ya aparecen las primeras opciones para las blancas y donde pueden empezar a cometer errores que nosotros vamos a aprovechar. Veamos primero, si protegen su punto B2 con dama C2, entonces nosotros tomamos en D4, teniendo en cuenta que el peón de D4, cuando la dama blanca se mueve de la columna D, lo deja un poco más desprotegido, entonces por eso lo tomamos. C por D4, las blancas retoman C por D4 y ahora este peón está colgando y estamos amenazando con tomarlo, pero con un detalle, que no podemos hacerlo de inmediato porque si lo tomáramos la dama blanca entra en C8 y nos da jaque mate. Entonces antes de eso jugamos caballo C6 y ahora sí la amenaza sobre el peón de D4 es real. Luego entonces las blancas lo protegerán de alguna manera, por ejemplo con E3 y nosotros jugamos D6. Ahora amenazando con un ataque central jugando E5. Y también estamos creando la posibilidad de jugar caballo B4 en algún momento que golpearía a la dama. Entonces aquí ya se ve que estamos con cada movimiento creando algunas amenazas que las blancas van a tener que responder, tienen que encontrar una buena respuesta y no siempre lo van a hacer. Entonces ahora por ejemplo que se amenaza E5, tu oponente usualmente jugará caballo F3 pensando que con eso tiene controlado la casilla E5 con 3 piezas, mientras que nosotros solo la atacamos con 2. Esa es la idea que se ve y sin embargo nosotros jugamos E5, atacando en D4 y atacando el alfil. Las blancas se ven obligadas a intercambiar D por E5, D por E5. Y ahora estamos en un momento donde las blancas nuevamente tienen que decidir qué hacer. Y te voy a mostrar dos formas diferentes de ganar esta posición. Una contra un oponente novato y una contra uno ya más experto, sábelo todo podríamos decir. Primero veamos qué haría nuestro oponente novato. Este, al ver que tiene caballo y alfil atacando en E5 y que nosotros solo lo tenemos atacado con el caballo de C6, va a tomar caballo por E5. Sin saber, sin darse cuenta,
que después de eso nosotros podemos jugar dama a5, que es jaque y es ataque doble, y que nos permite ganarnos ese caballo en la siguiente jugada, ya que estamos atacando con caballo y con dama en e5 y solo lo defiende el alfil. Y entonces, después de que aquí las blancas resuelvan el jaque, nosotros vamos a tomar ese caballo. Y peor aún, si las blancas queriendo sostener esta posición juegan dama c3, proponiendo un intercambio de damas, nosotros jugamos alfil b4 y ahí sí se pierde la dama y se pierde definitivamente la partida. Eso por ese lado. Ahora veamos qué haría nuestro oponente si es ya más experimentado. Aquí, en este punto donde se está atacando, donde se acaba de hacer el intercambio de peones en e5, tu oponente más experimentado va a jugar alfil g5, amenazando con tomar en f6, dañar la estructura, y de todas formas su posición, la posición de las blancas es buena. Y te voy a mostrar cómo se le gana a este oponente más experimentado. En ese caso tenemos si nuestro oponente sabe tanto, a la vez le tenemos un movimiento de su nivel, un movimiento sofisticado. Vamos a jugar alfil f5, que es una bonita forma de desviar a esta dama de la protección del peón de b2. Porque después de dama por f5, nosotros jugamos dama por b2 y estamos atacando a la torre. Una torre que no se puede mover y que vamos a tomar en el siguiente movimiento. Es inevitable que nos ganemos la torre, y no solo eso, sino que además tenemos la amenaza de jugar alfil b4, jaque, para aprovechar que el rey está descubierto. Con todo esto vemos que las blancas están en peligro, están muy descubiertas, el rey está terriblemente en peligro y vamos a ganar esta partida. Volvemos al comienzo, a la posición clave. Veamos cómo surge d4, caballo f6, alfil f4, c5, c3 y dama b6. Esta no es nuestra posición clave, porque vamos a explorar qué otras opciones tienen las blancas. Ya antes vimos que se jugaba dama c2 y ya vimos lo que les pasaba. Por otro lado, si no sabes mucho del sistema Londres, te recomiendo ver los otros videos, de los cuales vamos a poner enlaces aquí. Pero vamos a continuar para ver cómo aplastamos ese sistema Londres. Entonces, estamos atacando en d4 y en b2. Recordemos que esos son los puntos importantes aquí. Y como decíamos, ya vimos que dama c2 no les servía mucho a las blancas, entonces otro movimiento muy común sería dama b3, con el que se pretende de plano neutralizar la presión que ejercen las negras intercambiando damas. Y en este caso nosotros vamos a tomar nuevamente en d4. Otra vez repetimos este peón. Cuando la dama blanca se mueve de la columna D, este peón queda débil. Y ahora sí tenemos la posibilidad de ganarlo. Si las blancas retoman, podemos directamente tomarlo, porque ya no existe la amenaza que existía desde dama c2 en c8. Bueno, entonces estamos amenazando con eso. Entonces en este caso las blancas sí toman en b6, pueden intercambiar damas. Y luego de A por B6, las blancas hacen C por D4 y parece que la posición se ha simplificado bastante y que las blancas están bien. Y sin embargo, nosotros todavía tenemos nuestra opción de poner unas cuantas trampas. Resulta que con esto se ha abierto nuestra columna A y esto nos da unas ideas muy buenas. Jugamos caballo C6 otra vez. Con este caballo golpeamos al peón. Y después de que las blancas lo defienden de alguna forma con el caballo o con el peón, digamos con el peón E3, nosotros seguimos con caballo B4, amenazando un ataque doble saltando a C2, que atacaría torre y rey. Y a la vez, otra cosa que no se nota directamente, pero estamos atacando en el punto A2. Y después de que las blancas cubran la casilla C2, por ejemplo con rey D1, entonces nosotros vamos a tomar con el caballo en A2, caballo por A2. Y con esto no solo estamos ganando un peón, sino que estamos creando una amenaza que muchas veces tu oponente no va a ver. Si tu oponente hace un movimiento de desarrollo aquí ya como caballo F3 por ejemplo, entonces tenemos caballo C3 que es jaque y que a la vez descubre un ataque sobre la torre. Después de que resuelvan el jaque las blancas, en el siguiente turno nosotros vamos a tomar la torre en A1 con la nuestra. Y bueno, si las blancas no dejan pasar esta táctica, si la notan antes, de todas formas vamos a tener un peón de más
y aunque no es todo lo malo que sería esto para las blancas, de todas formas vamos a estar bien con las negras porque normalmente en la apertura se espera que las negras apenas igualen y sin embargo aquí ya estaríamos un poco por encima de las blancas. Volvemos a esta posición donde las blancas juegan dama b3 después de que nosotros hemos jugado dama b6. Porque te voy a mostrar otra forma de resolver esta posición ya contra un jugador más avanzado. Contra ese típico amigo que siempre encuentra la forma de dañar tus planes. Entonces, después de que las blancas juegan dama b3, sabemos que tomamos en d4. Y si las blancas no quieren perder el peón, entonces van a intercambiar damas. Dama por b6 y a por b6. Y hace un momento vimos que si las blancas toman d4 aquí, tenemos la maniobra está con el caballo, de caballo c6 y b4 para tomar allá en a2. Pero si tu oponente es capaz de prever todo esto, entonces puede pensar, primero voy a tomar el caballo para evitar eso. Entonces hará alfil por b8. Y después de que nosotros recapturemos con la torre, entonces ahí sí tomarían d4 y con eso al parecer todo estaría resuelto para las blancas. Y sin embargo tenemos una forma de resolver esto a nuestro favor y de quitarle a las blancas esa sensación de seguridad que tienen. Vamos a jugar, en lugar de retomar aquí el alfil, vamos a jugar d por c3 y amenazamos con tomar en b2. Pero ahora tu oponente, como se las sabe todas, entonces va a jugar alfil e5. De esta manera está salvando su alfil. En este momento tienen una pieza de más y está atacando nuestro peón y está protegiéndolo nuestra entrada en b2. Y aún así en ese punto tenemos una secuencia muy bonita. Vamos a hacer torre por a2. Un golpe extremadamente excitante. Vamos a sacrificar la torre porque después estamos amenazando con tomar la torre blanca. Después de torre por a2 de las blancas, entonces podemos hacer un movimiento tan tranquilo como lo es c2. Y con este movimiento tan inocente del peón, lo que estamos amenazando es coronar en el siguiente movimiento, en c1, y dar jaque mate, o tomar en b1 el caballo y también coronar. Sea lo que sea que pase, tenemos la partida ganada y las blancas no pueden hacer nada contra esta bonita combinación. Ahora volvemos a esta posición porque tengo un ejercicio para ti. Después de d4, caballo f6, alfil f4 y c5, en esta posición, además del sencillo c3 que hacen las blancas, hay otro movimiento que también es común, que es caballo f3, desarrollando el caballo y a la vez dándole protección al peón de d4. Después de que intercambiamos c por d4 y caballo por d4, hay un movimiento aquí que es ganador para las negras. Y lo gracioso es que esta posición ha sido jugada miles de veces. Muchos jugadores fuertes han jugado aquí con blancas y han dejado pasar esto. El movimiento ganador para las negras aquí es el tercero apenas más jugado en esta posición. Y como digo, miles de personas no lo han podido encontrar. Entonces esta es tu tarea. Encuentra aquí, en esta posición, cuál es el movimiento ganador para las negras y escríbelo en los comentarios. Finalmente veamos otra opción más. Después de d4, caballo f6, alfil f4 y c5, hay algo más que las blancas pueden intentar hacer. Al ver aquí que nosotros, aquí antes hemos visto que juegan c3, ¿no? Al ver que nosotros no hemos jugado d5 antes, entonces pueden tomar esa opción, avanzar a d5 y ganar con eso espacio. Y en ese caso, nuestra respuesta va a ser, sin embargo, el mismo dama b6. Recordemos que en esta variante que estamos aprendiendo, estamos aprovechando el hecho de que las blancas han dejado desprotegido su peón de b2 con la salida del alfil a f4. Con esto es que podemos hacer que las blancas cometan algún error porque no saben cómo defender apropiadamente esto y en algún momento, para el caso de esta variante donde avanzan a d5, pueden perder ese peón central de diferentes formas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo defienden aquí en esta posición el peón de b2. Veamos, por ejemplo, dama c1. En ese caso directamente dejan abandonado el peón de d5 y podemos tomarlo con el caballo. Bueno, muy sencillo de ver. En lugar de dama c1 pueden jugar entonces b3 para que el peón mismo se defienda. Y en ese caso tenemos
una variante con la que también terminamos ganándonos el peón central. Vamos a hacer dama b4 jaque, que a la vez ataca al alfil en f4 y que obliga a las blancas a defenderse. Y como siempre debemos tener en cuenta, aquí en esta variante lo que queremos hacer es tomar el peón de d5 que ha quedado muy avanzado y desprotegido. Y veamos un par de cosas que puede pasar. Si aquí se cubren con dama d2, por ejemplo, entonces sencillamente hacemos caballo por d5 porque como la dama está clavada por nuestra dama, entonces no puede tomar nuestro caballo. Y otra opción que pueden tomar es, dado que también su alfil está atacado, pueden cubrirse con alfil d2, pero esto tampoco les sirve. En ese caso jugamos dama a d4, estamos atacando ahora a la torre y a la vez seguimos atacando al peón, donde las blancas jugarían caballo c3 o cualquier otra cosa y nosotros podríamos hacer caballo por d5, donde nuevamente estaríamos tomando el peón. Como se ve en esta línea, ese peón de d5 cae. Luego las blancas pueden seguir, por ejemplo, con caballo por d5, dama por d5 y al final de esta línea forzada tenemos un peón de más. Muy bien, resumiendo, algo que me gusta de todas esas variantes que hemos visto acá con esta línea que hemos trabajado es que en cada paso le ponemos un problema a las blancas y esto hace que en algún momento cometan algún error que les cueste la partida. Por otro lado, sé que las blancas pueden jugar alguna otra cosa aquí y entonces prepararemos otra lección donde aprenderemos una variante similar que cubra esas opciones. Por eso hay que suscribirse al canal para saber cuándo se publica ese nuevo contenido. Y finalmente, para ser un jugador fuerte en general, tenemos la clase maestra, una clase que crea unos fundamentos bien firmes, que es todo lo que se necesita para convertirse en un jugador bueno de verdad.